Hola a todos, soy Paula y continuamos en este curso de tapas duras para cuadernos en donde estamos haciendo un recorrido por distintas opciones de diseño para las tapas de nuestros cuadernos o libros. En el video tutorial de hoy, como ya les había prometido en el video anterior de este curso, les voy a mostrar cómo hacer este tipo de tapa en donde tenemos un material que recorre la contratapa y el lomo y un segundo material que cubre la tapa por completo. Además, vamos a hablar de cómo imprimir nuestros propios diseños y hacerles un tratamiento de protección para que nos sirvan para usar en las tapas, así que quédense hasta el final que vamos a ir viendo todas estas cosas en el transcurso del video. Ahora sí, comenzamos viendo los materiales necesarios y vamos a trabajar. Comenzamos, tengo las tapas y el lomo cortados en cartón de 2 milímetros de espesor, cartón gris. Como ustedes ya saben, las tapas las corto en función del tamaño del cuadernillo o libro interior. Si aún no saben bien cómo cortar las tapas, en el primer video de este curso está bien explicado cómo tomar las medidas y hacer esos cortes. Les voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este video y en el comentario fijado. Bien, voy a comenzar a trabajar con la tapa, la contratapa y el lomo los retiro. Para la tapa yo voy a utilizar esta pieza de tela, la voy a dar vuelta y voy a posicionar la tapa encima. Como ya hemos hecho en otras oportunidades, para saber qué cantidad de material necesito, voy a posicionar la tapa y voy a dejar un margen perimetral de 2 centímetros para los cortes y los pliegues. Una vez que tengo la tapa posicionada, voy a hacer las marcas guías que hemos hecho en otros videotutoriales en las esquinas con un lápiz. Marco exactamente dónde voy a pegar esta tapa y con el esquinero que también hemos utilizado en otros videotutoriales que nos permite marcar y cortar las esquinas para que los pliegues nos queden perfectos. Voy a marcar esas esquinas también con lápiz y voy a hacer los cortes. Cambié la cámara de posición para mostrarles un tip de cómo me gusta a mí cortar estas dos esquinas que son las que se corresponden con el lado del lomo. Voy a hacer el corte a 45 grados en la parte larga de la tapa, aquí y aquí, y en estos dos lados cortos voy a hacer el corte recto porque me gusta más cómo queda esa terminación cuando unimos todas las piezas. Vamos ahora a pasar adhesivo vinílico en la tapa, como ya hemos hecho muchas veces en este canal. Vamos a pegar la tapa con la tela. Pego la tapa donde tengo las marcas guías que habíamos hecho anteriormente. Paso un paño limpio para asegurarme de que no queden burbujas. Ahora voy a pasar adhesivo vinílico solo en este lado. Voy a plegar y voy a dejar prensado entre libros para que esto se seque bien y mientras vamos a seguir trabajando con la contratapa y el lomo. Seguimos trabajando ahora con la contratapa y el lomo. Yo voy a utilizar papel y para saber cuánto papel voy a necesitar, voy a posicionar la contratapa contra el papel. El papel tengo que poner el derecho, que es este, contra la tabla de corte. Yo me quedo con el revés.
mirándome. Voy a poner la contratapa, voy a hacer las 4 marcas guías como hacemos siempre. Voy a calcular la bisagra, en mi caso son 7 milímetros. Si quieren saber exactamente cómo calcular la bisagra del cuaderno, ya saben que la bisagra es este espacio que dejamos entre la contratapa o la tapa y el lomo, este espacio que queda aquí y hace que el cuaderno funcione bien, que abra bien y no se rompa. Si quieren saber bien cómo calcular la bisagra, en el video número 2 de este curso les explico exactamente cuál es la fórmula que tienen que usar para calcular ese espacio. Les voy a dejar el link también aquí debajo de la descripción y el comentario fijado de este video. Bien, en mi caso la bisagra son 7 milímetros. Para no medir, yo ya tengo esta reglita que mide 7 milímetros. Me hago la marca guía, pongo el lomo, vuelvo a poner 7 milímetros de bisagra, vuelvo a hacer la marca guía y desde este espacio de 7 milímetros, desde esta bisagra, voy a dejar 3 centímetros y medio aquí de margen, que es el papel que voy a necesitar para montar la tapa encima. Esta marca de aquí de la bisagra la voy a acentuar ayudándome con una regla. Voy a apoyar la regla contra esa marca guía y voy a plegar el papel hacia adentro un poco para que cuando tenga que montar la tapa sepa exactamente dónde está la línea. Bien, ahora lo que resta antes de pegar es nuevamente cortar los ángulos en estos dos extremos. Nos ayudamos con el esquinero. Es momento de pegar la contratapa y el lomo al papel. Voy a ir haciendo estos pasos. De paso, mientras hago esto, pueden ir suscribiéndose al canal y activar las notificaciones, así YouTube les avisa cuando voy subiendo nuevos videos tutoriales. Ahora voy a poner adhesivo vinílico en este lado superior y voy a plegar y pegar, y voy a hacer lo mismo con el otro lado. En la parte que va a ir montada me tiene que quedar así. Y ahora voy a pasar adhesivo en este lado y voy a plegar. Bien, esta parte de la tapa la voy a dejar prensada para que se seque, prensada entre libros, y mientras vamos a aprovechar para hablar un poco del tema que les comentaba de cómo mandar a imprimir tus propios diseños para las tapas. Quería comentarles un poquito sobre opciones para poder imprimir tus propios diseños. Lo que yo suelo hacer es mandar a imprimir a una gráfica el diseño que haya definido. Por ejemplo, acá tengo uno que todavía no monté sobre una tapa, que es para un cuaderno de viaje. Yo definí este diseño en Photoshop, en este caso, lo mando a imprimir y luego pido que le den una capa de protección que aquí en Argentina se llama laminado, seguramente en otros países se llame igual, me pueden ayudar con eso. Es esta capa, esta especie de plastificado que no se percibe prácticamente sobre la hoja impresa. Yo lo pido que lo hagan en mate. Ven que esto no tiene prácticamente brillo, viene en brillante, en acabado brillante también. A mí me gusta que quede en acabado mate para que no provoque brillos.
simplemente mandan a imprimir y mandan a laminar y luego ya están listos para hacer estos pasos que estuvimos haciendo en este video tutorial. Es una gran solución para poder usar diseños propios. Bueno, llegó el momento de unir estas dos piezas que ya dejamos secar bien. Voy a poner adhesivo vinílico sobre esta solapa que dejamos. Recuerdan que marcamos la bisagra aquí y dejamos esta solapa, estos 3,5 centímetros. Vamos a poner adhesivo vinílico y vamos a montar la tapa sobre esa solapa. Voy a hacer presión en esta parte interna. Esta es la parte que va montada sobre la tapa. Bien, y ahora nos queda pegar estos dos lados cortos y por último el lado largo. Empujo con la plegadera esta esquinita y ahora pliego. Bien, tenemos que dejar esta tapa secar nuevamente prensada entre libros y ya les muestro cómo queda lista para ser montada con su cuadernillo. Y así es como nos queda esta tapa que ya está lista para ser montada con su cuadernillo interior. El libro final nos va a quedar de esta manera. Espero que este video tutorial haya sido de su interés. La próxima semana continuamos con este curso. Nos vemos. Saludos. Chao.